Hola y bienvenido, bienvenida a nuestro 10º capítulo del Punto, donde vamos a hablar sobre las limitantes y cómo afectan en la innovación. No solo en la innovación, pero también en la creatividad. Fíjate que este es un tema que David A. Owens, tiene en su libro La gente creativa debe ser detenida. Y este libro y todo el tema del que habla en las limitantes de la innovación me gusta porque pareciera que a la gente creativa se le detiene para no innovar, para no crear, cuando realmente no es que el sistema, la matrix o su contexto la detenga. Lo que pasa es que a veces las personas creativas y que quieren innovar no saben cómo hacer sus límites más grandes o empujar el contexto para que su innovación quepa. Créeme que esa frasecita te va a quedar muchísimo más clara al final de todo este capítulo. Lo más importante de esto es que me da mucho gusto que estés aquí conmigo en este episodio y recuerda traerte tu libreta, tu lápiz, tu pluma, tus hojas, tus colores, todo lo que vayas a utilizar para los ejercicios, darte tu tiempo para hacer el trabajo y sobre todo darle like, suscribirte y comentar durante todo este capítulo acerca de tus experiencias, qué piensas acerca de la innovación, sobre sus límites y pues bueno, demás temas en específico. Mi nombre es Sebastián Chamorro y esta es nuestra reflexión inicial acerca de la innovación y sus límites. Y para hacer esta primera parte de esta reflexión, quiero irme hacia la creatividad. Vamos a tener un capítulo más adelante solo sobre creatividad, pero aquí te quiero comentar justo que en creatividad nos dicen que salgamos de la caja, que pensemos fuera de la caja, que pensemos en algo que tal vez es imaginativo, nuevo, que algo que es tal vez muy grande. Y entonces pues pensamos como creativos fuera de la caja. Entonces pensamos, por ejemplo, en personas que hacen arte, que hacen música, que hacen pinturas, esculturas. Pensamos como personas creativas, estas personas con ideas locochonas, o locochonas como lo dije como señora, pero ideas locas o ideas tal vez que son fuera de lo común, sin contar que todos los seres humanos somos creativos y utilizamos la creatividad para adaptarnos y solucionar problemas en nuestro día a día. Esa es la importancia de reconocer nuestra creatividad, nuestra capacidad de creación. Creamos adaptaciones, creamos formas de hacer cosas, creamos a veces hasta métodos o procesos que nos apoyan a solucionar problemas. El tema es que cuando como creativos o como personas creadoras pensamos fuera de la caja, estamos pensando fuera de nuestro contexto. Y es justo ahí donde viene todo este análisis y ejercicios de lo que vamos a hacer. La caja, lo que se llama pensar fuera de la caja, es pensar fuera de nuestro contexto, fuera de lo que conocemos, fuera de lo que hay en nuestro día a día, fuera de límites que son muy claros en nuestro día a día. David Owens pone específicos 6 límites en los cuales hay que poner atención para saber cómo hacer la caja más grande, cómo permitir que estas ideas creativas surjan o se muevan o bajen a nuestro diario vivir. Y si te das cuenta, digo caja y 6 limitantes porque un cubo tiene 6 lados. Y entonces cada una de estas paredes de esta caja es cada uno de los límites que a veces hay que empujar o aprender a maniobrar al momento de traer algo nuevo a nuestra vida. La innovación no solo se trata de traer algo totalmente nuevo al mundo, a veces se trata de simplemente cambiar algo muy pequeño en nuestro contexto. Y desde ahí es de donde vamos a empezar con todo este capítulo. Recuerda que la creatividad y la innovación, aunque van juntas, no son lo mismo. Puedes pensar en algo totalmente creativo, pero que ya existe en tu contexto, o algo totalmente creativo y nuevo que no existe en tu contexto. Innovar también es traer nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas, nuevos conceptos, nuevos tal vez dimensiones de las cosas que ya existen. La innovación y la creatividad, aunque van de la mano, requieren también estructura y es ahí donde toda esta clase de limitantes de la innovación entra en efecto. Con esto, vámonos a nuestro primer ejercicio. Para este primer ejercicio vamos a centrarnos en 3 limitantes de la innovación.
Ya te dije que son 6, en este nos vamos a concentrar en 3. El primero son limitantes individuales. Entonces, vamos a pensarlo con esta metáfora. Te dicen como creativo que pienses fuera de la caja. Y entonces, pensando fuera de la caja, pienso o imagino o creo en mi mundo mental y de imaginación y de arcoíris y muchas posibilidades. Pienso en un caballo que vuela. ¿Ok? Ese es mi pensar fuera de la caja. Cuando regreso a mi contexto, cuando regreso a mi caja y digo, ok, pues aquí en este aquí y ahora voy a hacer que un caballo vuele. Vamos a tener límites y limitantes de lo que nos va a permitir o no hacer un caballo que vuela o no poder hacer un caballo que vuela. Las primeras limitantes son individuales, que en mí me dice que eso no es posible. Aquí hay algo bien importante. No quiere decir que piense o que diga un caballo vivo que vuela. Por eso también es muy importante, y lo vamos a ver más adelante en creatividad, ser muy específicos en lo que queremos innovar y cómo lo vamos a poner. A veces las soluciones o la manera de innovación requieren especificidad. Un caballo que vuela es un término muy amplio. Un caballo de juguete que vuela es posible con un dron. Puedo poner el caballo en el dron y si quiero un video de un caballo que vuela, puedo poner un caballo de juguete en un dron con cámara. Estas son las maneras en las cuales una idea de afuera de la caja se va materializando dentro de mi contexto. Un caballo que vuela tal vez puede ser posible en un avión y yo no sabría si es posible o no subir a un caballo en un avión. Y ahí hay una limitante individual. No tengo el conocimiento para saber si es posible o no. Las limitantes individuales se limitan a nosotros, a este organismo, a ti como persona. No tiene que ver con la sociedad, con los grupos, con la tecnología, que son otras limitantes. Esta en específico es mía. ¿Por qué yo pienso? ¿Por qué yo digo? ¿Por qué o cómo es que para mí no sería posible que eso sea real? Dije un caballo que vuela, pero podemos hablar, por ejemplo, de alguna tecnología, de algún método para solucionar un problema, tal vez de alguna herramienta o instrumento de evaluación en salud, salud mental, salud física, tal vez en una medicina, tal vez en un negocio. Imagínate que estás pensando en emprender y entonces dices, voy a poner mi tienda de tacos gourmet. Y entonces eso fue pensar fuera de la caja. Pensaste fuera de la caja, hiciste una lluvia de ideas, salieron todas tus ideas y la mejor idea fue esa. Y de repente regresas a ti, regresas a tu contexto, regresas a tu aquí y a tu ahora, regresas a tu caja y dices, un restaurante de tacos gourmet es imposible para mí. Desde ahí ya estás parándote con una pared que es la limitante individual. Para ti no es posible. Ahora, el para ti no es posible, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son esas limitantes? Pueden ser nuestras propias ideas y creencias. Yo creo que los tacos gourmet no son buenos. ¿Ok? Entonces, ahí ya tienes un punto de acción. En este primer ejercicio te voy a pedir que pienses en todo lo que puede limitar las innovaciones, porque día con día tenemos muchas ideas innovadoras. Y siempre hay ciertas ideas o creencias que nos limitan a no continuar. Nos topamos con esa pared de la caja que es la individual y ya nos damos el paso, ya no seguimos, ya no continuamos. Y eso es importante. Estas limitantes individuales también tienen que ver a veces con nuestra corporalidad, nuestras habilidades físicas, mentales, emocionales. ¿Qué tanto estoy listo o lista para enfrentarme con ciertas emociones? ¿Qué me va a conllevar innovar? ¿Qué tanto estoy listo o lista para aprender nuevos conceptos que me van a llevar a innovar? ¿Qué tanto mi cuerpo puede soportar esa innovación? Tal vez, y para mí y en mi contexto, correr un maratón es novedoso. Y entonces, digo, y pensando fuera de la caja, imagínate el siguiente ejemplo. Estás en un curso de coaching y entonces estás tan motivado, tan motivada, que entonces tu coach te dice, ¿cuál es tu sueño ideal? Y entonces sueñas afuera de la caja. Y entonces en ese sueño afuera de la caja dices, voy a ganar el maratón. Ok, eso fue lo mejor que pudiste decir y lo más grande que pudiste imaginar en ese momento. Regresas a tu caja
Se acaba tu curso de fin de semana de coaching, regresas a tu casa y tu coach te dijo, tienes 3 meses para inscribirte a un maratón. Regresas a tu casa, a tu caja, a tu contexto, y entonces lo primero que te dices es, pero si no hago ejercicio, ¿en qué momento se me ocurrió decir que voy a correr un maratón? Ahí te estás encontrando con una limitante individual. Están cayendo todas tus creencias, todos tus hábitos, todo tu contexto individual, tu cuerpo físico se está metiendo ahí para decirte esto no es posible. Para esto sería importante entonces conseguir ayuda. Te vas con un entrenador personal y dices, oye, ¿es posible que yo corra un maratón? Y tal vez el entrenador te dice, ¿sabes qué? De acuerdo a tu complexión, de acuerdo a cómo es tu vida cotidiana, vamos a hacerte una prueba de cuánto puedes cargar, cuánto puedes correr, cómo está tu respiración. Y de acuerdo a todo eso, un maratón no, pero un medio maratón sí. Estás innovando en ti. Tal vez pensaste fuera de la caja y estás apoyándote a tus limitantes individuales, empujarlas para hacer la caja más grande. Estás trabajando para que tu contexto sea distinto y entonces correr un maratón o un medio maratón sea real y posible. Las limitantes individuales requieren trabajo personal porque al final dependen de nosotros. Claro que lo que hoy sé de mí lo aprendí o me lo enseñaron, pero ya como responsable de mí mismo, puedo trabajar en mí y en cómo pienso, en mí y en cómo actúo, en mí y cómo hago o qué hago con mi organismo. Esto es importante, el identificar estas limitantes individuales y trabajarlas acompañado de alguien apoya a que puedas ampliar y llegar a esa innovación. ¿Por qué digo acompañado de alguien? Porque puede ser que tú lo trabajes solo o sola. Puede ser que digas, esta creencia ya sé cómo trabajarla. Tengo todas las herramientas y todos los ejercicios de autoayuda para trabajarlo. Y después de un año te das cuenta que sigues en el mismo lugar. O mientras lo trabajas, te das cuenta que salen más cosas de las que pensaste. Y entonces te sientes muy cansada o muy cansado, te sientes abrumado o abrumada. Y entonces ahí es donde te das cuenta que necesitas ir con alguien. Otra limitante individual pueden ser las reacciones o emociones que tienes acerca de algo. Puede ser que tu innovación sea viajar, pero si al momento de que empiezas a tener un itinerario, te das cuenta de que estás nervioso o nerviosa. En ese momento hay una limitante individual. Hay algo que no te está permitiendo dar ese paso y es emocional. Y a veces se puede trabajar de manera individual y a veces se puede trabajar con alguien de manera acompañada o acompañado. De manera individual también tenemos limitantes de hábitos. ¿Qué hago en la mañana? ¿Cuánto consumo de ciertas cosas? ¿Cuánto como o no como? Cosas que dependen de hábitos míos propios que me pueden apoyar o no a generar esa innovación en mi vida. Esto acerca de las limitantes individuales. Vámonos con otro tipo de limitantes. Vámonos con las limitantes grupales. Imagínate que esto no es una innovación que vas a hacer tú sola o tú solo. Es una innovación que haces en equipo. Y entonces, como equipo, se suman las limitantes de todos. Y no solo de eso, puede haber limitantes dentro del grupo que no estén permitiendo que el trabajo o la innovación se lleve a cabo. Puede ser que no estén coincidiendo en tiempos, entonces el tiempo puede ser una limitante grupal, el idioma puede ser una limitante grupal, puede ser que una palabra para mí no signifique lo mismo para ti. Y eso ni siquiera de manera internacional. Aquí en México tenemos estados y palabras y colonias que ocupan palabras distintas o la jerga, la forma de hablar es muy distinta. Y entonces el encontrar el lenguaje o la forma de comunicación adecuada es importante para las limitantes grupales. Entonces ya tenemos tiempo, idioma, creencias grupales. Puede ser que tengas en tu grupo de trabajo personas nuevas y personas con más tiempo trabajando contigo. Ahí hay una brecha muy grande entre un grupo y otro y esa es una limitante a veces en el trabajo de la innovación. También puede haber reglas en el grupo. Tal vez llegan muy tarde algunos o hábitos. Tal vez otros tienden a comer en las juntas. Hay ciertas cosas que pueden limitar u obstaculizar que se lleve a cabo la innovación de la manera que tú te lo imaginas o hacia donde lo quieres guiar.
y tenerlas bien claras es bien importante. ¿Dónde también se ven este tipo de limitantes? En familia, porque la familia es un grupo. Entonces, imagínate que están en Año Nuevo, estás en Año Nuevo con toda tu familia y entonces dice alguien, vamos a hacer un propósito de Año Nuevo. Toda la familia tiene que estar involucrada y entonces se ponen a imaginar, se ponen a pensar fuera de la caja y dicen, ok, nuestro propósito como familia del próximo año es comprarnos una televisión más grande. Y todos vamos a aportar a eso. Sí, sí, vamos a aportar, sí, ok. Y entonces ahí juegan las limitantes individuales más las limitantes grupales. Porque puede ser que mamá, tía e hijo quieran la tele para ver series y telenovelas, mientras que papá, abuelo y tía, otra tía, quieran para ver el fútbol y tal vez sobrinos y nietos para jugar videojuegos. ¿Cómo vamos a tener el tiempo de la televisión? Porque todos queremos la misma televisión y esa ya es una limitante. El que no estemos de acuerdo, el que haya discusiones dentro del grupo por el uso de la innovación o por cómo se va a implementar la innovación, es parte de esto. Aquí también en las ilimitantes grupales se toman en cuenta las ideas que varias personas del grupo tienen acerca de ese tema. Tal vez, y esto te ha pasado seguramente en cenas o reuniones donde alguien no come de una cosa o alguien no come de otra cosa y entonces tienen que empezar a buscar en el grupo un punto medio en donde pues todos puedan comer, todos puedan compartir o todos puedan tomar algo en conjunto. Puede ser que algunos no tomen refresco, otros que no les guste el agua simple, otros que no tomen alcohol, pero quieren entre varios alguna bebida de alcohol. Y es buscar en ese grupo un punto medio en donde la innovación o la acción se pueda llevar a cabo. Esa es otra pared, el grupo. ¿Puede o no existir un grupo? Sí. Tienes que identificar si tu innovación requiere de un grupo en específico. Y entonces empezar a ver cuáles son esos puntos en específico de esa pared y de ese contexto. Vamos con la tercera pared o el tercer límite, que es el social. Individual, grupal y social. Dentro de la sociedad hay reglas, acuerdos y estructuras, las cuales a veces no permiten que la innovación entre. A veces esas estructuras sociales no permiten que el caballo volador pueda ser posible. Y me vas a decir, Sebastián, pero ¿quién no quiere ver un caballo volando? Yo lo sé, lo mismo me pregunto yo, ¿quién no quiere ver un caballo volando? Pero puede haber estructuras sociales o ideas ya muy establecidas dentro de toda la sociedad que rodea ese contexto que no permitan que esa idea o esa innovación se lleve a cabo. Y para esto te tengo un ejemplo que he ocupado mucho cuando doy este tema de innovación ilimitantes, a veces en clases con alumnos de mercadotecnia, que es celulares. Hoy estamos todos acostumbrados a tener un celular en la bolsa. Innovación sería llegar a una isla donde no hay celulares y poner ahí celulares. Diría Sebastián, ¿y por qué en una isla no hay celulares? No lo sé, habrá que ver cuáles son estas limitantes que no han permitido que una industria o una empresa ponga ese servicio ahí. Cuando llegas y empiezas a hacer investigación, te das cuenta que hay personas que sí quieren celulares, hay personas que no. Ok, individuales, listo. Va a haber personas que compren y va a haber personas que no. Está bien, pero eso da acceso. Grupales, está bien, va a haber grupos que sí, grupos que no. Empresas que lo necesitan y que lo vendan, empresas que no. Listo, mi producto puede entrar. Pero te das cuenta que socialmente es donde hay la mayor pared que no permite que el celular entre a esa isla, porque de manera social hay una estructura o un acuerdo social de que nuevas tecnologías tienen que tener al menos 20 años para poder incluirse dentro de esa isla. ¿Por qué? Porque esa isla durante toda su evolución y trayecto en historia social se han esperado 20 años a observar cómo la innovación o cómo nuevas tecnologías afectan la vida de los seres humanos. Ah,
No es que no quieran celulares, es que de manera social hay una regla muy específica que todos siguen, dicha o no. Esto es bien importante porque aquí entran cuestiones religiosas, sociales, culturales, ideológicas, que puedes expresar o no. Todas estas ideas o todas estas partes de la sociedad las tienes que tomar en cuenta al momento de generar una innovación, porque la verdad es que es un poco más complejo entrar con una innovación y decir, quítense todos, aquí está mi innovación, rompiendo reglas o estándares sociales, a ir con esas reglas y estándares sociales e innovar. Y también la otra es que la innovación nunca transgrede al otro. Cuando la innovación está transgrediendo a la sociedad, al grupo o al individuo, entonces estás más como aboliendo todo o empujando todo o tratando como a fuerzas de meter algo a la caja, más que de manera paciente y estructurada, haciendo la estructura más grande. Y date cuenta de la importancia de esto. Es muy diferente que yo agarre un peluche grande y entonces lo aprieta en la caja, porque tal vez la caja se vaya a romper, a que yo agarre el peluche grande, lo ponga al vacío y después lo meta en la caja. O le haga una caja específica a ese peluche. Las últimas dos son formas más compasivas, pacientes, estructuradas, estratégicas y pensadas, que van a llevar a que mi innovación sea más o aceptada de manera más rápida en el mercado, en ese contexto. Mientras que si yo agarro el peluche y lo aviento y hago que la caja se rompa, seguramente va a tener peor vista social. No me van a decir que innové, sino que destruí toda una sociedad seguramente y que no estoy yendo de acuerdo a esas estructuras sociales, las cuales son parte de la identidad de las personas y los individuos que están en ese contexto. Entonces, si llegas a una isla sin celular, no vas a poner el celular porque tú dices, vas a investigar por qué después de tantos años ahí no se ocupan celulares. Y desde ahí entonces puedes pensar en cómo generar innovaciones de comunicación a esa sociedad en específico. Esto es innovación. Y para este primer ejercicio requiero que tomes tu tiempo para ver si una innovación o idea que pensaste fuera de la caja sería posible meterla en cada una de estas limitantes o que necesitas empujar, cambiar, pensar o redirigir para poder dar la vuelta o hacer a un lado o más grande la caja en esa limitante en específico. Si reflexionas un poco, las tres limitantes que vimos en este momento son individuales, grupales y sociales. Estas tres tienen que ver con la identidad del individuo, no solo del individuo, también, sino de los grupos, de sus familias y del contexto en general, de la comunidad. En el segundo ejercicio vamos a ver las siguientes tres, que ya tienen que ver un poco más con el contexto industrial y empresarial. Tómate tu tiempo, piensa en qué te gustaría innovar y dónde te has sentido que hay algo que no te deja pasar. Recuerda que hacer esto es planeación estratégica, es llevar a cabo algo o visualizar el campo para empezar a ver dónde tienes que accionar de manera precisa. No se trata de gastar millones en una acción, se trata de poner tu acción fija en algo en específico y desde ahí accionar con razón, pensamiento, estructura, entre otras cosas. Estas son maneras en las cuales podemos innovar sin gastar tanto, sin desgastarnos tanto y además teniendo un poquito más en conciencia la aceptación de los individuos dentro de esa comunidad en específica. Y mientras, ¿qué te parece si me acompañas a una historia personal? Para esta historia personal quiero contarte un poco acerca de cómo llegué a esta información. Cuando estaba trabajando con una asociación sin fines de lucro que se llama Junior Achievement, me metí mucho en temas de emprendimiento, no solo para generar programas educativos, sino para yo saber qué información le estaba dando a los chicos y chicas a los que les daba talleres. Con esta asociación empecé dando talleres de finanzas personales y después empecé a dar un taller que ellos tienen que se llama Ser Emprendedor, el cual tiene diferentes lecciones acerca de cómo
poner una ideología emprendedora o de emprendimiento en los chicos. Este programa va para preparatoria. Y desde ahí entonces empecé a pensar en qué otras estrategias y herramientas había y se estaban formando para generar emprendedores o para ayudar al emprendedor a tomar decisiones. Y entonces me empecé a capacitar. Te estoy diciendo que esto era en las épocas en donde empezó o surgió el Canvas modelo de negocios. Antes siquiera que se empezara a difundir por todos lados, ya había salido y se había publicado el libro de Alexander Osterwalder. Y desde ahí, pues me metí literal en un espiral de información en donde encontré este libro de David Owens, donde me llamó la atención, como decía, que efectivamente la creatividad no es mala, pero se detiene a la creatividad al momento de no tenerle un campo fértil. Y me hizo todo el sentido del mundo, ya que tenemos a veces ideas demasiado extrafalarias, por así llamarlas, o demasiado amplias, que cuando queremos poner en la acción, no sabemos cómo por tantos obstáculos que hay. Y estos obstáculos no están ahí para decirle al creativo deja de innovar, están ahí para y porque así se han hecho, porque así nos hemos dado estructuras que nos han funcionado hasta llegar hasta donde estamos. Es por eso que te decía hace un rato en el ejercicio, no se trata de traer el oso y romper la caja, porque si rompemos la caja, normalmente nos vamos a encontrar con mucho hate, mucho odio y muchas personas a las cuales le estamos rompiendo una estructura que les funciona. Innovar se trata de hacerlo un poco más compasivo. Y así fue como empecé a descubrir cómo la innovación no se trataba de hacer algo totalmente nuevo, sino de llevar algo novedoso para ciertas comunidades o contextos. Y me hizo todo el sentido del mundo, ya que la creatividad no funciona, y esto te lo digo desde un tema más psiconeurodesarrollo y psicológico, la innovación y la creatividad no funcionan en mente de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que no funciona que yo tenga ideas creativas por ti. Requiero que tú tengas ideas creativas en ti, que tú innoves en ti, solo por el hecho de las conexiones neuronales que se generan en tu cerebro, en tu cabeza y en tu contexto. En mí ya se generaron cosas al momento de tener un proceso creativo. En ti se van a generar cosas cuando tengas procesos creativos. En ti van a pasar situaciones internas y también externas al momento que te des cuenta que lo que tienes a tu alrededor es un contexto que puedes ampliar. El simple hecho de que tú tomes posibilidades cambia la forma en la que vives en el día a día. Y eso es, creo que el mensaje más grande de este episodio del punto. La innovación no está limitada por personas malas o por situaciones. Está limitada por paredes hechas por un sistema que nos funciona. Pero cuando descubrimos que afuera hay algo que nos gustaría tener, es momento de hacer la caja más grande. Ahora, ¿por qué no quitamos la caja? Bueno, porque necesitamos estructuras, necesitamos formas, necesitamos sistemas que nos apoyan a sobrevivir. Como seres humanos, algo muy interesante es que nos hemos forjado sistemas que nos hacen de la vida simple, sencilla. ¿Por qué digo simple y sencilla? Bueno, porque hoy no sales a cazar animales. Hoy tienes una esperanza de vida un poco más grande de la que teníamos en las cavernas. Hoy no hacemos fuegos o fogatas para que todos nos reunamos en la noche para tener calor. Hoy tenemos focos de luz, de diferentes focos siquiera. Ya no solo hay incandescentes, ya hay también neón, hay LED. Hemos como seres humanos descubierto cómo hacer sistemas y ampliar esos sistemas para darnos una mejor calidad de vida a muchos o a masas. Y ahí es donde viene la innovación. Esa innovación no viene por el hecho de yo compartirte una idea creativa. Viene desde el hecho de que tú tengas tus propias ideas creativas, de que tú veas tus propios límites de la innovación y de que tú descubras estrategias y herramientas para ampliar esos límites, para empujar las paredes de la caja y de tu contexto y hacer tal vez en lugar de un cuarto así de chiquito, un cuarto así de grande. Y ese cuarto de repente te va a hacer chiquito también, se te va a hacer chiquito y lo vas a querer ampliar. Y está bien, es parte de ir evolucionando
internamente en las posibilidades, saber que es posible y desde ahí buscar cómo hacerlo manifiesto. Para esto se necesita pasar por estas estrategias, saber qué me limita, no desde el hecho de juicio o de pegarnos o latiguearnos de, ay, es que esto siempre me ha limitado. No, no es el tema desde ahí. El tema es desde la conciencia o la observación de saber que eso está ahí. Tal vez y a mí me limita mi expresión física o mi resistencia para correr 20 kilómetros. Y hay otra persona que puede correr esos 20 kilómetros y no se cansa. Esos límites no son ni buenos ni malos, son lo que nos hacen diferentes. Y ahí es donde los grupos, las sociedades, las empresas, las industrias toman función, porque va a sonar a cliché, pero juntos somos más fuertes. Juntos como humanidad hemos hecho cosas increíbles y viene gracias a esas pequeñas diferencias de cada uno. Los límites para una persona son las fortalezas de otras y cuando nos juntamos hacemos cosas que, pues bueno, nos han cambiado la vida a muchas personas. Desde ahí es que el reconocer que la innovación va por contextos y no de manera global, nos permite generar en nuestra vida, en nuestras comunidades y en nuestras colonias, formas más dignas de vivir. Entonces, cuando trabajaba con esta asociación, nos invitaban mucho, bueno, seguramente ellos lo siguen invitando, ¿verdad? Yo ya no me he acercado tanto porque estoy en otras cosas, pero a mí me invitaban mucho, junto con esa asociación, a exposiciones en preparatoria de chavos con emprendimiento. O emprendimientos que hacían en su clase de administración o de emprendimiento o de centros emprendedores hacia comunidades. Y llegabas a la comunidad y entonces veías eh, el emprendimiento de los vasitos de frutas con chilito y mango. El emprendimiento de las magdalenas, muffin, cupcakes, panqués con chispas de colores, con plátano, el emprendimiento de los bloques para construcción de plástico. Les comentaba hace poco aquí en la oficina, conocí en su momento a unas chicas que hicieron muebles, o sea, la parte gruesa del mueble, por ejemplo, de la mesa o en lugar de madera o metal, ocupaban café. Y entonces todo el desperdicio de café de las cafeterías lo compactaban, le pasaban por un proceso y eso lo hacían como si fuera tu tabla, como si fuera roca, como si fuera esta capa donde vas a sostener tus cosas o donde vas a escribir. Pero de repente, o sea, así veías diferentes emprendimientos. Llegó un punto en el que iba a tantas cosas que empecé a ver patrones, porque pues mi vida se rige en ver patrones de repente. Y veía que había cosas muy similares. Los productos para limpieza que hacían en su casa. Y decía, bueno, ¿y qué chiste tiene esto? Veo lo mismo. No veo nada nuevo. Y ahí fue donde, después de reflexionarlo mucho, me di cuenta que era yo, no eran ellos. Para mí ya no era innovador. En su momento lo fue. La primera, la segunda, la tercera vez que fui a una de estas ferias, decía, wow, a mí no se me hubiera ocurrido. Wow, a mí no se me hubiera ocurrido. Hacía algo en mí, un proceso donde necesitaba ver cómo me apropiaba de esa información, no para replicarla, sino para yo poder ampliar mi caja. Pero llegó un punto en el que eran tantas ferias y tantas cosas tan similares que para mí ya no era novedad, para mí ya no era innovador, para mí. Pero se me olvidó que para cada una de esas personas el proceso creativo y de innovación valió la pena. Y no solo la pena, valió también posibilidades. Valió el que cada una de esas personas se diera cuenta que podía generar algo nuevo en su contexto. Y ahí fue donde pues mi concepto de innovación cambió, porque no se trataba de mí, se trataba de cada una de esas personas que veía y de su proceso creativo de innovación.
Se trataba de ver cómo de cada una de esas personas se ampliaba su propia caja, se ampliaba su contexto. Y entonces ahí fue cuando dije, ok, y entonces todo esto que he aprendido sobre la innovación con David Owens, por ejemplo, hay otra estructura de innovación que se llama SIT, Systematic Innovation Technique, creo que es, SIT, donde ellos tal vez no te enseñan límites de la innovación y cómo esta parte de creatividad y de innovación propia, pero ellos te enseñan cómo de manera estructurada puedes innovar y un poquito más de manera técnica y en pasos, 1, 2, 3, no es tan creativo. Son muy buenos, tienen es suma, división, el atributo más grande, son como 5, 4, 5, 6 estrategias muy específicas que te ayudan a tomar atributos de tu producto o de tu servicio o de tu contexto y entonces innovarlos o sacar nuevas formas de hacerlo. Varios productos, por ejemplo, para que tengas una idea, con la técnica SIT es que el jabón que ocupas para lavar ropa, en lugar de jabón, se convirtió en cápsulas. Entonces, quitaron el envase y dejaron solo la cápsula con un recubrimiento. Pero fue desde esa técnica. Cada una de esas técnicas, entonces empecé a pensar no en la técnica, sino en cómo tomaba las técnicas y las entregaba a esas personas que estaban en proceso de innovación. Cómo a través de esas técnicas apoyaba a la persona a abrir posibilidades en sí misma. Ya que si la persona no empieza a abrir posibilidades en lo individual, en lo grupal, en lo social, en su empresa o organización, en su industria, en la parte legal, social, política, entonces su caja no se hace más grande. Y si su caja no se hace más grande, se puede llegar a frustrar porque le estamos hablando tanto de innovación, tanto de creatividad, pero no puede y no tiene estrategias para los obstáculos, va a terminar tirando la toalla y va a terminar regresando a la vida no tiene posibilidades. Y eso es lo peor que puede pasar con alguien. Ese fue mi gran como chispazo y descubrimiento. Dije, ¿cómo le apoyo ahora a todas estas personas que ya abrieron sus posibilidades a continuar haciendo su caja más grande? A hacer la caja más grande hasta el momento donde ya no lo requieran, donde se sientan cómodos. Y toda esa información que tuve, toda esa información que experimenté con otras personas, que me llevaba a los talleres, que me llevaba a cada una de estas experiencias educativas que tenía con otros, también se transformaron en maneras de dar mis clases en mercadotecnia. Era un poquito más sencillo porque a los de mercadotecnia se les dice, pues innova en el producto, innova en la publicidad, innova en la estrategia, pero también era esta parte de enseñar esta mentalidad de crecimiento, esta mentalidad de cada vez lo puedo hacer diferente y cada vez lo puedo hacer mejor. Y hoy, estudiando, también veo que esto es parte de la flexibilidad cognitiva, el poder adaptarte en la vida diaria a situaciones que están fuera de tu control. Si llueve, ¿cómo lo solucionas? Si hay mucho sol, ¿cómo lo solucionas? Y la innovación, el innovar en tu contexto, es abrir nuevos caminos, abrir nuevas posibilidades. Y yo así me quiero ver muy técnico, neuroplasticidad. ¿Cómo le permites a tu identidad, a tu persona, a tu contexto, a tu organismo adaptarse y saber que puedes hacer algo un poquito diferente y vas a llegar a resultados también diferentes? Porque al final, hacer siempre lo mismo te va a llevar a los mismos resultados. Y con esto, vámonos a nuestra segunda parte del ejercicio para poder tener un mapa completo de cuáles son estas 6 limitantes de la innovación que el día de hoy nos toca observar. Para este ejercicio vamos a irnos con las 3 limitantes que nos restan sobre la innovación. Estas 3 limitantes son industriales, tecnológicas y de la organización. Perdón, es que se me olvidó. Y de la organización. Primero vamos a la organización. Imagínate que estás trabajando en una empresa. Trabajar en una empresa también trae limitantes. Y es importante que no lo tomes como
ay, es que me limitan, es que no puedo crecer. No. Las limitantes son también puestas en algo que tú aceptaste. Cuando llegas a una organización o cuando tú estás generando tu propia empresa u organización, requieres poner límites. Requieres poner formas en las cuales las personas van a estar alineadas a un objetivo. Y claro, las acciones que no van sobre ese objetivo no tienen razón de ser en esa empresa o en esa organización, a menos que puedas ampliar un poco las acciones, pero siempre y cuando vayan hacia ese objetivo. Esa es una limitante. Y se le dice limitante no como un obstáculo, sino como una forma de identificar que sí y que no puede entrar en ese contexto. Esto de manera personal me llevó un poco de tiempo entenderlo, pero y entenderlo en mí, porque quería hacer mucho y de todo. Y entonces el entender que las acciones van hacia un objetivo claro, a veces tiende a ser frustrante. Pero por eso hay diferentes organizaciones, por eso hay diferentes líneas de producto, diferentes líneas de servicio, y es ahí donde tener bien claro hacia dónde vamos es importante, y más en esta limitante. Alguna otra limitante es el tipo de acciones que podemos hacer en dicha organización, el objetivo, tal vez los recursos con los que cuenta la organización. Es importante ver cómo aquí también entra un poco la parte financiera. Entonces, ¿qué tantos recursos financieros tengo? Tanto individual, social, grupal, organizacional. ¿Qué tanto le puedo invertir a este proyecto? ¿Qué tanto le puedo invertir a esta acción? Y eso también, claro, que nos va a limitar en la forma de innovar. Eso en cuanto a la organización. Y es importante que lo veas así. No se trata de que no te dejen innovar en esa organización. Se trata de que las acciones y a lo que se le va a invertir el tiempo y los recursos estén hacia el objetivo que la organización está dispuesta. Hacia el objetivo que la organización ya se puso para eso. Eso incluyendo misión, visión, valores. Todo eso no se hace solo para que se presente y se vea profesional, se hace porque es la dirección y la objetividad en la cual toda la estructura de la organización va a ir navegando. En esta parte vamos a ir con nuestra siguiente, que son limitantes tecnológicas. En las limitantes tecnológicas tenemos la pregunta clave para identificarlas es: ¿hay o no hay la tecnología para hacer lo que quiero hacer? Entonces, te contaba del caballo que vuela. Entonces, si es un caballo vivo, hoy puedo tecnológicamente o no poner a un caballo en un avión. ¿Puedo o no puedo hacerlo? No lo sé. Yo no lo sé, pero tendría que investigar si tecnológicamente hay o no hay esta parte de que el caballo vuele en el avión. Tal vez si el avión me sostiene el peso del caballo, si hay oxígeno para el caballo en el avión o no, si se me desmaya. Todas esas son condiciones tecnológicas. Si veo que esa limitante es muy grande, ahí es cuando lo cambio a un caballo de juguete. ¿Por qué? Bueno, porque quiero un caballo que vuele. ¿Para qué lo necesito? Para un video. Y entonces es más sencillo tal vez un dron, un caballo de juguete o un robotcito de juguete y una cámara. Ocupo la tecnología que tengo para generar mi innovación y mi resultado. Y aquí está la otra cosa interesante. Si la tecnología no está, yo la voy a hacer. Si la tecnología no existe, yo me voy a meter en generar esa innovación tecnológica. Puede ser que sí, puede ser que no. Va a requerir de todas las otras limitantes y de todos los demás recursos. Aquí también es cómo ocupo la tecnología que ya hay para generar mi innovación. Y entonces aquí te das cuenta que al hablar de limitantes de la innovación, también hablamos de recursos de la innovación. No solo hablamos individualmente de ideas que no me permitan hacer la innovación, también hablamos de qué sí me permite hacerlo. De manera tecnológica es igual, qué sí hay y qué no hay para yo poder innovar. Y las limitantes industriales. A veces las industrias tienen acuerdos. Muchas veces las industrias tecnológicas, en específico, tienen acuerdos de cómo van a ir sacando la tecnología. Tal vez y ya tenemos las pantallas voy a decir una barbaridad, pero las pantallas de 20,000 pulgadas en 3D inmersivas. Pero hay un acuerdo industrial que esas pantallas se van a sacar de manera
en conjunto en el año 2000, aquí estamos 26, 27, 20, en el año 2028. Y entonces, ¿por qué en el año 2028? Porque en ese momento toda la industria tiene la tecnología para sacar esas pantallas. Si te das cuenta, algo más o menos así pasó con los carros de agua. O sea, los carros pues, que funcionaban con agua. Ya existe la tecnología, ya está, pero hay un acuerdo industrial donde y cuándo van a salir ese tipo de carros. ¿Para qué? Bueno, para darle una competencia sana a toda la industria y darle oportunidad a las demás empresas de generar ese tipo de tecnología. Aquí es donde entran las patentes. También es una limitante de industria. ¿Está patentado o no la forma en la que yo voy a entregar este producto o este servicio? Yo lo patenté, lo patentó otra persona. Esto lo puedes ver, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Entonces, este tipo de limitantes, vuelvo, no está bien ni está mal, solamente son cuestiones que hay que revisar antes de innovar. Igual y hay hablando de la isla, igual y hay un acuerdo industrial de que esa isla en específico no puede tener celulares porque ahí es donde están todas las antenas. Y entonces, como ahí están todas las antenas, si entra un celular ahí, no va a agarrar ni siquiera bien señal. Es un acuerdo industrial, es algo tecnológico e industrial. Y eso tiene que observarse para ver hasta dónde puedo hacer la caja más grande. Date tu tiempo, anota, toma. Lo más importante es que tengas estas 6 categorías bien claras. Límites individuales, grupales, sociales, tecnológicos, industriales y organizacionales. Puedes agregar el financiero si así lo requieres o eso lo agregas como una subcategoría de estas 6. Una vez que tengas esto clasificado, date el tiempo para poder ir anotando. Igual y no todo va a salir hoy y puede ser un proceso que te dure una semana, 2 semanas, un mes, que vayas tal vez operando tu emprendimiento o tu innovación y te vayas dando cuenta de las limitantes que hay. Anótalas. El anotar te apoya a después poder accionar. Tómate el tiempo con este ejercicio y te veo en la próxima sección. El punto de esta semana se basa en la identidad. Vamos a irnos a identificar de dónde viene el límite. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra identidad está hecha por cada uno de estos límites. Esta caja también es parte de nosotros y nosotros de ella. Y para poder accionar requerimos identificar de qué dimensión viene el límite. ¿Es una dimensión individual? ¿Es una dimensión grupal? ¿Es una dimensión organizacional, social, tecnológica, financiera, tal vez de la industria? Y el identificar esto es el primer paso para poder empezar a generar acciones. Entonces, recuerda ser compasivo, compasiva contigo y cuando identifiques un obstáculo hacia tu innovación, hacia un sueño que tengas o hacia algo totalmente nuevo, primero detenerte y preguntar, ¿esto lo quiero hacer o me están pidiendo que lo haga o me están empujando a hacerlo? Si lo quieres hacer tú, es un deseo o una innovación propia, entonces, o es algo en lo que tú quieres participar, entonces también hazte la siguiente pregunta. ¿Desde dónde viene la resistencia que estoy sintiendo? Esta resistencia es el límite que no te está permitiendo desde algún lado de la caja poder meter esto nuevo a tu contexto. ¿Por qué? Bueno, pues porque el punto es generar posibilidades. Y para generar posibilidades, lo primero es saber cuáles son mis límites y desde ahí cómo hacer la caja más grande. Para el reto de esta semana vamos a requerir que tengas una meta, algo que quieras meter a tu contexto. Después de tener la meta, vamos a poner un límite. Puedes poner un límite de cada dimensión o elegir solo una sola dimensión y poner un límite, claro, preciso, y sobre todo un límite en el que puedas accionar. ¿Por qué? Bueno, porque si lo que quieres es generar un carro que solo se mueva a través del aire, o sea, por el aire que fluye y que ese sea su energía para poder arrancar, pues la legislación y la industria no van a cambiar hoy.
Entonces tú no tienes acción tal vez hoy para eso. Y eso es importante observarlo. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. El poder tomar un límite y accionar sobre ese límite requiere ser sobre cosas que tengan en las que tú tengas influencia, en las que tú tengas formas de poder accionar sobre de ellas. Eso es importante. Entonces, piensa en una meta, piensa en un límite y piensa en una acción para poder hacer ese límite más grande, para poder empujar esa pared y poder hacer la caja más grande. Ese es tu reto de esta semana. Por favor, coméntanos cómo te va haciendo la caja más grande, qué otras dificultades te encuentras y si tal vez ese límite que pusiste es muchísimo más grande de lo que pensabas. Y eso también está bien porque estás observando cosas que poco a poco van a ir creciendo y dándote más espacio. Para la reflexión final de este programa, vamos a retomar algo que dije hace unos momentos. ¿Depende o no de mí? Los límites a veces suenan obstáculos, pero realmente son cosas que nos han apoyado a sobrevivir. A veces cosas de nuestra propia identidad parecen límites, a veces nos da miedo hacer algo o cosas nuevas, y eso no es que esté bien o esté mal, simplemente nos apoya a salvaguardar nuestra vida y hasta ese momento nos han apoyado esas cosas a tener una vida sana. A veces el sobrepasar un límite o el hacer la caja más grande conlleva mucho miedo. Y es por eso que hay que ir paso a paso y también investigando qué tanto este límite afecta a esta innovación o qué tanto ese límite se puede quedar ahí y la innovación puede continuar. Tal vez ampliar la caja desde otras paredes. ¿Qué significa ampliar la caja desde otras paredes? Bueno, tal vez y me doy cuenta que de manera social mi innovación no va a ser bien recibida en esa sociedad o en esa comunidad. Pero hay una sociedad o comunidad del otro lado del mundo donde sí quieren y aceptan eso que yo tengo que ofrecer. Bueno, entonces me muevo de lugar. Eso no es sencillo, no es nada sencillo, pero va a apoyarte a observar que hay lugares donde se puede innovar de una manera más fácil que otras. Hay lugares donde van a requerir muchísima más acción que en otras. Muchas personas que se dedican al emprendimiento social y también a dar acciones sociales o acciones comunitarias se han encontrado con esto. He escuchado varias historias de varias personas, de grupos de mujeres o de hombres o de artesanos, donde hay comunidades que los aceptan y los abrazan muy rápido y hay comunidades donde han tenido que estar año tras año tras año haciendo acciones chiquitas pero constantes hasta que la misma comunidad los adopta, los abraza y los acepta. Hay comunidades y también hay historias de comunidades donde nunca los han dejado pasar y donde siempre los han mantenido a línea. Cada uno de estos es ejemplo donde podemos observar que hay lugares donde se puede innovar más fácil que otros y sobre todo que hay que saber dónde nos toca accionar y dónde no nos toca accionar, donde simplemente podemos decir las cosas ahí están bien así como están y a mí me llaman del otro lado. Esto en mercadotecnia y en ventas a veces lo ponen como en qué aparador te estás vendiendo. Hay lugares en donde tal vez te van a comprar tu producto por 10 pesos y hay lugares donde te van a comprar el mismo producto por 200 pesos. ¿Qué es lo que cambia? Tal vez el conocimiento del producto, tal vez que si tu producto es artesanal, en un lugar lo van a valorar más que en otro. Y eso no está ni bien ni mal, son los diferentes contextos en los cuales las personas están segmentadas, puestas, agrupadas, y eso hace contextos y cajas distintas. Para hacer la caja más grande se requiere acción constante. Y para poder traer algo del mundo de las ideas a la caja, se requiere hacer la caja más grande y sobre todo paciencia. Así es que no te frustres. Tal vez esto en lo que quieres innovar va a tardar un poquito, pero tener acciones precisas en las cuales tú sepas que estás haciendo las cosas bien, te va a dar la fuerza para poder seguir adelante. Y esto lo vamos a hablar en el mindset del emprendedor. ¿Cuál es ese chip que el emprendedor debe tener? Porque créeme, la tolerancia a la frustración y la flexibilidad cognitiva son todo para adaptarse. Hay momentos en los cuales la caja no se va a mover y hay que encontrar otros contextos y eso tal vez lleve a que tu propia caja, tus límites individuales, tengan que transformarse para poder pisar esos nuevos contextos, continentes o mundos.
Con esto terminamos el día de hoy nuestro capítulo del punto y limitantes de la innovación. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios y por favor comparte, suscríbete, dale like y haz el trabajo, haz las tareas. Ponte a pensar en tus limitantes individuales, ponte a pensar en tus limitantes grupales, ponte a pensar en tus limitantes sociales, industriales, organizacionales, porque también eso te va a apoyar a saber si estás cómodo o no en donde estás parado el día de hoy y si donde estás te va a apoyar o no a llegar a donde quieres, a tus sueños o a lo que quieres manifestar. Mi nombre es Sebastián Chamorro y nos vemos en el próximo capítulo del Punto.